Buen día. Vamos a trabajar hoy con lo que va a ser los textos personales. Los textos personales tienen una cierta característica muy específica porque eh, estos textos personales son los que realizamos a veces de manera muy cotidiana, muy frecuente, nos ayudan a comunicarnos de una manera no muy, digamos que con otra persona, pero sí con nosotros mismos. Entonces, los textos personales que vamos a ver con respecto a estos van a tener una cierta característica. Eh, Todos van a ser exactamente como bien lo dice, van a tener un carácter personal, muy, muy personal, en los cuales nosotros vamos a narrar o describir algo trascendente, algo que a nosotros por nuestra experiencia vivida, eh, lo hemos trabajado, digamos que por mucho tiempo, que nuestras experiencias nos han ido recordando, ¿sí? Y entonces podemos decir que todos estos tipos de textos personales lo que van a transmitir van a ser algo que tiene que ver mucho con la trascendencia, lo que nosotros nos ayuda a ser mejores o a reflexionar sobre las cuestiones que hemos vivido. Estos tipos de textos personales los vamos a encontrar de acuerdo a todas sus formas de manera escrita, aunque posiblemente podemos encontrar algunos textos personales de carácter visual auditivo. La mayoría de estos textos van a estar escritos, ¿sí? Es como lo que es el diario, eh, una autobiografía, una memoria, un cuaderno de clase o de apunte de clase o un cuaderno de viaje, las anécdotas que nos pasan todos los días y que son dignos de contar a otras personas para que estos tengan una mejor, digamos que diversificación de, de ciertos grados o de agrado de este tipo de textos, pues van a ser, por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? En el caso de los modos discursivos o del discurso que van a tener estos textos, van a ser emociones, ¿sí? Siempre vamos a estar dentro de nuestros textos personales, vamos a ponerles demasiadas emociones que en su caso van a ser experiencias que muchas de estas experiencias van a ser muy íntimas, o sea, prácticamente los textos personales lo que tienen es que todos estos textos van a tener algo de íntimo, algo que nosotros no a cualquier persona les vamos a contar, y por eso se llaman textos personales, porque por ejemplo una autobiografía, ahí vamos a notar todos nuestros logros, todas nuestras facetas que hemos vivido y que nos han ayudado a crecer como personas. En un diario, por ejemplo, que es otro de los textos más recurrentes en el caso de los textos personales, y como apuntes de clases y demás también son recurrentes, pero en el caso del diario, no cualquiera le damos a leer nuestro diario, si es que llevamos uno redactando nosotros de manera personal, sino que más bien todos estos tipos de textos pues van a estar relacionados con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, con nuestros sentimientos y nuestras características muy muy propias de ser de nosotros. Entonces, para dar un ejemplo de vamos a trabajar con la autobiografía. En el caso de la autobiografía, lo que nosotros vamos a obtener es que la autobiografía, pues es un texto muy recurrente que nosotros por lo regular lo redactamos de acuerdo a nuestros logros, ¿no? La autobiografía, eh, pues prácticamente va a ser eso, ¿no? Auto, que lo que va a significar es que auto pues es uno mismo según los prefijos, es uno mismo o sí mismo o a sí mismo, y biografía pues es digamos que bio y es vida, ¿sí?
y grafía pues es lo que nosotros entendemos como signos o palabras, ¿no? Entonces vamos a escribir con signos y palabras la descripción de nuestra vida y la vamos a describir de acuerdo a lo que nosotros pensemos, ¿no? Pues es una autobiografía. Eso es lo que significa autobiografía, es redactar con palabras nuestra vida propia o redactar asimismo nuestra vida, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que quiere decir autobiografía. Y bueno, vamos a tener como ejemplo este que tenemos de Pablo Neruda. Pablo Neruda pues es un poeta que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Esa biografía pues la vamos a utilizar para redactar nuestra propia autobiografía. El texto se llama Autorretrato de Pablo Neruda. Y es algo muy chistoso porque Pablo Neruda pues redacta, es un escritor muy sagaz, de lo cual pues prácticamente, voy a colocar archivo aquí, de lo cual pues tiene mucha fluidez su forma de escritura y que en muchas de las ocasiones es muy agradable leer por ejemplo, este texto del autorretrato de Pablo Neruda, ¿no? Entonces, veamos lo que dice, y si ustedes se dan cuenta, tiene una característica muy propia de redactar, ¿no? Y ahí vamos a encontrar todo de lo que estamos hablando hace un rato. Entonces dice, autorretrato, Pablo Neruda. Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escasos de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad. Amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, mal educado en casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta. Discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador en mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por manición y tonto de capirote. Lo que nosotros encontramos aquí en este autorretrato de Pablo Neruda, pues es que nos va describiendo su forma de ser, pero de una manera muy creativa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las cuestiones que dice que es narrar o describir lo trascendente, pues aquí Pablo Neruda nos describe la trascendencia que ha tenido desde un principio a fin, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha convertido en el poeta que llegó a ser? Y cómo algunas cuestiones eh, que tienen dentro de su descripción nos va a transmitir ciertas emociones. Entonces, si nosotros lo vamos analizando ciertas características de la autobiografía, es que nos va a describir lo que ha hecho a lo largo de Entonces, si nosotros lo analizamos ya de forma un poquito más particular, por ejemplo, por mi parte soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso, dice duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso. Hasta aquí en amarillo de tez, sí, estos son datos que describe su persona, ¿no? Su físico. Esto nos describe su físico. Cómo es prácticamente Pablo Neruda.
Y después dice, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado de estrellas, mareas, maremotos, eh, administrador de escarabajos, ¿sí? Hasta aquí, caminante de arenas, torpe de situaciones, chileno a perpetuidad. Hasta aquí son prácticamente lo que a él le gusta. Aquí prácticamente nos describe sus gustos. ¿Sí? Esto que estoy marcando de verde son sus gustos. Entonces vamos a marcarle aquí, no se ve a ver mucho, pero son sus gustos. ¿Sí? Lo que a él le gusta, lo que a él le encanta. Vamos a escoger otro color y vamos a marcar lo siguiente. Dice, amigo de amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta. ¿Sí? Hasta aquí, si nosotros nos damos cuenta, nuestro querido poeta nos describe cómo es con las personas, ¿sí? Cómo es su persona, o más bien, cómo son sus relaciones humanas, ¿sí? Cómo se relaciona, o más bien cómo es su relación con otras personas. Perdón, ya me equivoqué, no lo cuenten. ¿Cuál es su relación con las demás personas? Discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador de mercados, oscuro, en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, inalcanzable en los bosques, lentísimo de estaciones, ocurrente años después, vulgar entre todo, resplandeciente, con mi cuaderno, ¿sí? Tigre para dormir. Y digamos que esos son sus aficiones. Si lo vamos a marcar de otro color, este color. Entonces, todo esto que tenemos aquí, esas son sus aficiones, casi prácticamente todo esto. Esto es lo que le gusta, son sus aficiones. ¿Sí? Esas son sus aficiones. Entonces, ya viendo el texto, entonces, el autorretrato de Pablo Neruda, o que es una autobiografía en sí, que lo hace de manera creativa. Entonces, lo primero que nos pone en nuestro texto que tenemos aquí como ejemplo es, describe su físico, cómo es su persona, cómo son sus acciones. Después nos describe los gustos que él tiene, algunas cosas que él le gusta hacer. Después viene cómo se relaciona con las demás personas y al último sus aficiones, qué es lo que realmente a él le agradan más. Una cosa son sus gustos y otras son sus aficiones. Sus aficiones son las que lo identifican como persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en casita? Pues va a ser exactamente redactar una autobiografía, pero vamos a seguir como modelo el texto de Pablo Neruda. Y aquí ya los describimos, ya anotamos qué es lo que lleva cada uno de estos aspectos y entonces prácticamente vamos a describir nuestras emociones y nuestras experiencias íntimas a partir de esta autobiografía. Entonces, lo que vamos a hacer en casita, en una hoja membrentada con su encabezado institucional, van a anotar su autobiografía, ¿sí? Siguiendo este texto modelo que tenemos aquí para realizar nuestra actividad. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. No se les olvide tomar como ejemplo este texto modelo. Bye bye, se cuidan, tengan un bonito día.